Graña Miró Quesada. Concretamente, es el íntegro de las declaraciones de fecha 17 de julio del 2019 y 22 de julio del 2019. Nuestro pedido lo realizamos en base a nuestro derecho a la defensa eficaz, a la contradicción y a la igualdad de armas. Para entender nuestro pedido, primero, brevemente el contexto. El contexto es que mediante resolución número 1 en este incidente, vuestro despacho autorizó la actuación de la prueba anticipada del testigo José Graña Miró Quesada, la cual iba a ser realizada el 6 de octubre del 2023. En esa sesión de audiencia se planteó una cuestión previa que va a ser discutida el día de hoy. ¿Por qué este contexto es importante, señor magistrado? Porque la prueba anticipada, su actuación, conforme lo regula el artículo 245.3 del Código Procesal Penal, señala que esta se va a realizar con las formalidades de juicio oral. El juicio oral, dentro de sus diversas modalidades, prevé la posibilidad, artículo 378, numeral 6, la posibilidad de hacer uso de las declaraciones previas de los testigos para efectos de refrescamiento de memoria o impugnación de credibilidad, impugnar contradicciones. Ahora bien, teniendo en cuenta de que la sesión que se va a realizar el día 26 de octubre son con las reglas de juicio, se estaría asistiendo a un juicio en desigualdad procesal. Esto debido a que el Ministerio Público está en una posición superior por encima de las defensas técnicas en general. Esto se debe a que el Ministerio Público tiene un conocimiento amplio, completo, total de lo que ha dicho el testigo José Graña Miró Quesada en estas declaraciones, 17 de julio del 2019 y 22 de julio del 2019. Por el contrario, esta defensa técnica y todas las defensas técnicas tenemos un conocimiento muy limitado. Lo único que tenemos son 2 actas de transcripción de la parte pertinente. ¿Quién ha decidido cuál es la parte pertinente? Ha sido el Ministerio Público. Estas actas son muy incompletas. No tenemos conocimiento de cuál fue la pregunta que se realizó. No tenemos conocimiento del íntegro de la respuesta. Solo tenemos un conocimiento muy parcializado de la respuesta. No sabemos si han sido 5 preguntas, 10 preguntas, 100 preguntas. Ha sido una selección completamente a criterio del Ministerio Público. No sabemos si ha colocado únicamente lo que le conviene, no sabemos si no se ha colocado lo que le convendría a alguna defensa técnica, a algún investigado. Es por ello de que estamos solicitando se nos notifique el íntegro de las declaraciones para poder ser utilizadas en esta sesión de juicio, que va a ser la actuación de prueba anticipada. Y este es el punto más importante. El cuestionamiento es, señor magistrado, ¿usted está autorizado a poder ordenar al Ministerio Público que nos entregue el íntegro de las declaraciones de este colaborador eficaz? La respuesta es sí. Le voy a explicar muy brevemente y con esto termino cuál es la base para poder usted ordenar esto. Primero, me remito al marco convencional. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Norín Catrimán versus Chile, también conocido como la Comunidad Mapuche versus Chile, fue un caso donde hubo un cuestionamiento por testigos sin rostro. En este caso, la Corte Interamericana, de manera sintética, resumió: toda afectación al derecho de defensa de los imputados deberá ser compensado. ¿Cómo se realiza esta compensación? Deberá ser analizado por cada sistema. Otra pregunta: en nuestro sistema, ¿ya antes se ha compensado la desventaja que implica la existencia de un conocimiento parcial de un colaborador eficaz? La respuesta es sí. Por eso ahora nos remitimos a jurisprudencia nacional. Casación 292-2019, Lambayeque, de fecha 14 de junio del 2019. En este contexto, el contexto de esta casación era la existencia en efecto de un colaborador eficaz. Muy brevemente, ¿qué se dijo en esta casación? La declaración del aspirante a colaborador eficaz, por no estar sujeta al contradictorio, no carece de eficacia procesal para su valoración en la etapa de investigación preparatoria.
Dejo esto muy en claro. Investigación preparatoria. Es válida su eficacia procesal. Sin embargo, esta situación no puede negar al imputado su derecho a la contradicción. Y muy claramente, resaltado en el escrito también que le hemos presentado oportunamente, señala cuál es esta posibilidad que tiene el investigado. 1, solicitar la testimonial o declaración del aspirante a colaborador eficaz. Y 2, interrogarlo. Estas son las 2 medidas de compensación que la Corte Suprema ya ha establecido en un caso precedente. Aplicándolo al caso en concreto, estamos a puertas de una sesión de prueba anticipada, es decir, una sesión de juicio oral como establece la norma, y para poder efectuar un correcto contradictorio, esta defensa y todas las defensas debemos tener un pleno conocimiento acerca del contenido de su declaración y de lo que eventualmente vaya a decir. Con ello reafirmo nuestro pedido de que se nos notifique el íntegro de estas declaraciones. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien. Muchas gracias a usted. Hemos tomado nota de cada punto de sus argumentos. Como parte adherente a este pedido, según el número de ingreso de los escritos y el tiempo, defensa de 3 investigados: Jesús Luis Saldaña Fernández, Enagas Internacional, y David Sanfrutos Tomé. Como se ha indicado, 5 minutos por cada investigado, le correspondería 15, pero, señorita abogada, entiendo que la posición es común de sus 3 patrocinados. Se le solicita hacer uso del tiempo lo más efectivo posible. Doctora, adelante. Abogada de los 3 investigados. Sí, muy buenos días, señor magistrado. Muchas gracias. Efectivamente, en este acto, esta defensa técnica se adhiere al pedido de la defensa del señor investigado Yanto Malatazo, y en ese sentido solicitamos también, como parte de una de las defensas técnicas de los investigados, se ponga en conocimiento la totalidad de declaraciones, en primer lugar, y además el íntegro, como ha sostenido la defensa del señor Ollanto Mala, el íntegro de las declaraciones. Como se puede observar, el Ministerio Público ha incorporado la declaración del señor José Alejandro Graña Miro Quesada a través del mecanismo de la prueba trasladada, y efectivamente trasladó, valga la redundancia, la transcripción de la parte pertinente de la declaración del señor Graña de fecha 17 de julio de 2019. Sin embargo, podemos apreciar que lo único que se ha trasladado son meros extractos, párrafos. No sabemos si son completos, si no son completos en primer lugar, ¿no? No sabemos tampoco cuál es la secuencia de esta declaración, porque podemos observar que hay en todo momento puntos suspensivos, con lo cual no sabemos cuál es la secuencia, qué es lo que declaró en primer término el señor Graña y cuál es la logicidad de esta declaración. Tampoco, señor magistrado, algo de una lógica básica. No se encuentran las preguntas. El Ministerio Público ha trasladado extractos de una declaración sin preguntas. Únicamente, suponemos nosotros, son las respuestas del señor Graña Miro Quesada. ¿Qué prueba va a controlar las defensas técnicas, señor magistrado, si lo que tenemos es un mero relato, un monólogo del señor José Alejandro Graña Miro Quesada? No dudamos de la veracidad de lo que haya podido declarar, señor juez, en el proceso de colaboración eficaz, que por cierto, el señor Graña renunció a la reserva de su identidad y por tanto el Ministerio Público no tiene ningún argumento para establecer que no podría trasladar de modo íntegro la carpeta fiscal y poner en conocimiento de todas las partes la declaración del señor José Alejandro Graña Miro Quesada, señor magistrado. Y por último, también, no solamente una cuestión de derecho constitucional, ya lo expresó la defensa que me ha antecedido, el derecho a controlar la prueba, de qué manera puedo hacer un refrescamiento en una audiencia de prueba anticipada, bajo las reglas del juicio oral. Si no conocemos cuál es la pregunta que le han realizado al señor Graña, no conocemos si es todo lo que dijo el señor Graña respecto al caso Gasoducto Sur Peruano, si no conocemos cuál es la secuencia lógica, cuál es la secuencia cronológica de lo que ha manifestado el señor Graña Miro Quesada, y cómo podemos evidenciar una contradicción. ¿Contradicción de qué, señor magistrado? Si está solamente un extracto de la declaración. Además que tampoco tiene base legal
más allá del tema procesal, porque el artículo 476A del Código Procesal Penal, que establece, ¿no?, la facultad del Ministerio Público de trasladar las declaraciones o los actuados propiamente dichos, no le faculta a que tenga la discrecionalidad absoluta, sin ningún criterio, sin esbozar ningún criterio, porque no lo dice en el acta de transcripción, al Ministerio Público, señor juez. Por tanto, una vez más, me adhiero nuevamente al pedido y solicito que se corra traslado, que se ponga en conocimiento de todos los investigados, en este caso, mis defendidos, el señor David Sanfruto, Jesús Aldaña y Enagas, el íntegro de todas las declaraciones que formen parte de la investigación preparatoria, señor juez. Muchas gracias. Señora doctora Virginia Naval Linares, a usted se le reconoce por haber hecho uso eficiente del tiempo. Tenía 15 minutos, ha hecho uso de 4 minutos y creo que ha sido tiempo suficiente para exponer en concreto y completo de forma objetiva su posición. Hemos tomado nota, gracias. Siguiente. Se ruega la misma capacidad de síntesis en su argumentación a las demás partes, por favor. Quien sigue es Defensa Técnica de Luis Miguel Castilla Rubio. Adelante. 10 en punto, 10:05. Adelante. Muchas gracias, señor juez. Efectivamente, nos hemos adherido a la petición de la defensa del señor Ollanta Humala, en el sentido de que se incorpore el íntegro de la declaración del señor José Alejandro Miro Quesada, de fechas 17 y 22 de julio de 2019. Señor juez, sin ánimo de reincidir en los argumentos planteados por los colegas que me han antecedido, solamente quisiera esta defensa incidir en una idea fundamental, que es que la audiencia de prueba anticipada no solo debe revertir o revestirse de las formalidades establecidas conforme al 245 numeral 3, sino a las garantías establecidas para el juicio oral. Y la máxima garantía, señor magistrado, en un juicio oral es la defensa eficaz. Creo que todos aquí conocemos que es la garantía procesal constitucional por excelencia. Esta garantía, señor juez, tiene manifestaciones. Y una de las manifestaciones, reconocida internacionalmente, expresamente por la Comisión Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, inciso 2, parágrafo C, es el derecho a contar con los medios necesarios para preparar la defensa. Esto se debe concatenar, señor magistrado, con las facultades que tiene el abogado según nuestra normativa procesal. El artículo 84, numeral 2, señala que es facultad, pero esta defensa la entiende como obligación, más que como facultad, de interrogar directamente a testigos y peritos. En etapa de juicio, esta manifestación del derecho del abogado a interrogar a los testigos se positiviza en el artículo 378, numeral 6, y se positiviza a través de mecanismos de interrogatorio, como se ha señalado anteriormente, mecanismos de refresco de memoria, mecanismos de evidenciar contradicción. El artículo 368, numeral 6 es muy claro, y quisiera por favor citarlo. Dice, si un testigo perito declara que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer memoria. Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una contradicción con la declaración anterior que no se puede constatar o superar de otra manera. Entonces, señor juez, tomando en cuenta el derecho a contar con los medios necesarios, reconocido, por cierto, expresamente por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 22 de junio del 2011, expediente 2098, caso Eladio Guzmán contra la Comandancia General del Ejército, fundamento 16. Tomamos en cuenta este derecho, señor juez, ¿cómo se aterriza en esta incidencia? Eso ya se ha resuelto, señor magistrado. En el caso Gregorio Santos Guerrero, caso conocido como Proregión, el primer juzgado penal colegiado nacional, expediente 91-2014, ya estaba ante la misma disyuntiva. Y correctamente se ha señalado en ese caso que la actuación de un testimonio de colaborador eficaz brindada en juicio oral tiene que contar necesariamente con las declaraciones que esta persona ha brindado previamente y que obran evidentemente en los cuadernos de colaboración eficaz respectivos. Y acá fueron varios colaboradores eficaces, señor juez, por citar solamente algunos. El señor Wilson Vallejo Díaz y el señor Jerry Zavala Ledesma, colaboradores eficaces, fueron interrogados por las defensas de los acusados en ese proceso, teniendo a la vista las actas que el mismo Ministerio Público había ofrecido en su acusación. Correctamente, el exfiscal Walter Delgado Tobar, del segundo despacho de la Fiscalía Superprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, ofreció
las actas íntegras de las declaraciones de los colaboradores eficaces, en este caso, colaborador eficaz 8-2014 y 10-2014. Así se puede apreciar en la página 59 y 60 del auto de enjuiciamiento. ¿Cuáles fueron las fechas de estos colaboradores? Si es necesario precisarlas. La del colaborador eficaz, 8-2014, fecha 21 de junio de 2014, 8 de agosto de 2014 y 17 de agosto de 2015. Así consta en la página 116 y 117 del auto de enjuiciamiento antes citado. Y en el caso del colaborador eficaz 10-2014, se ofreció el acta de su declaración del 16 de julio del 2014. Entonces, señor juez, celebrado el juicio oral, las defensas, conforme se aprecia, el juicio oral, por cierto, como todos sabemos, es público, como se aprecia en las sesiones de audiencia del 23, 24 y 28 de marzo del 2017, pudieron hacer efectivo el derecho a contrainterrogar a los colaboradores bajo la técnica de refresco de memoria y evidenciar contradicción. Entonces, este tema, señor magistrado, la misma Corte Nacional ya lo ha tenido en sus manos y ya lo ha resuelto conforme a derecho. Solicitamos se tomen en cuenta los argumentos expuestos por esta defensa que se ha adherido a la petición del señor Ollantumala Tasso y en su oportunidad ordene que se integre o que se incorpore el íntegro de las declaraciones del señor José Alejandro Graña Miró Quesada de fecha 17 y 22 de julio del 2019. No logré tomar nota el número de la sentencia del Tribunal Constitucional. Nuevamente. Sí, cómo no. Es la sentencia del 22 de junio del 2011, recaída en el expediente 2098-2010, PATC, y la sentencia del 8 de agosto del 2012, expediente 156-2012, PHC-TC. Muy bien, gracias. La defensa de Ollantumala Tasso está atento, a ver, el solicitante. Sí, señor magistrado. Una pregunta aclaratoria a usted. Sí, usted hizo alusión a muestras, extractos anexados por la Fiscalía o brindados. He revisado los anexos del requerimiento fiscal, no he hallado esos anexos. Sí, como anexo de su escrito, su solicitud sí aprecio que hay extractos. ¿Cuál es la fuente de esos anexos? Disculpe, señor magistrado, no le entendí bien. ¿Podría, por favor, repetirlo? Ya, nuevamente. A su escrito ingresado recientemente, donde pide que se ordene al Ministerio Público presentar actas completas de la declaración, a ese escrito Sí. Se han anexado unos extractos, ¿no? Sí. ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente? Porque en el escrito original de la Fiscalía no aparece. Ya. ¿Me permite un momento, por favor? Deme un instante para ubicarlo. Ya, luego lo hice. Continuemos. A ver, toca al adherente Guillermo Lecarnaque Molina. Señor, 5 minutos. Con usted concluimos la primera parte. Gracias, señor juez. Creo que vamos a utilizar un plazo mucho más breve porque ya los colegas han sustentado debidamente esta posición. La única justificación, señor juez, que podría alegar el Ministerio Público para negar la expedición de las actas íntegras de un colaborador eficaz es la protección de su integridad o tratar de que no se conozca la identidad del colaborador. Pero si es el propio colaborador eficaz quien ha renunciado al secreto de su identidad, no existe ninguna justificación para que el Ministerio Público no ponga en conocimiento de las defensas las actas mencionadas. Efectivamente, señor juez, si estas declaraciones las ha brindado el testigo que va a declarar en un procedimiento de prueba anticipada, en un procedimiento de colaboración eficaz, evidentemente que las defensas no han podido o han sido impedidas de poder participar en dichas declaraciones. Por lo tanto, se tiene que aplicar como regla de compensación que evidentemente las defensas tengan conocimiento o acceso total, sin limitación alguna, a dichas declaraciones para poder hacer uso de las técnicas de litigación establecidas por el artículo 378, inciso 6, sexto del Código Procesal Penal, que es
el tema de evidenciar contradicción o refrescamiento de memoria. Sin ello, señor juez, la defensa estaría en una evidente y manifiesta desventaja con relación a la fiscalía, que tendría pues conocimiento íntegro de dichas actas y no así la defensa. Por estas consideraciones y estando aquí ya los colegas han expuesto debida y ampliamente sobre estos temas, reiteramos nuestro pedido de adhesión a la solicitud formulada y solicitamos que se notifique a todas las defensas el íntegro de las actas ya mencionadas. He concluido, señor. Bien, señor abogado, también se agradece la concreción. Entonces, la parte antagonista, la parte contraria, Ministerio Público, Procurador Público, a continuación tienen la oportunidad de hacer uso del tiempo y exponer su posición. Señorita fiscal, 10 de la mañana más 10 minutos a 10:15. Adelante, doctora. Gracias, señor juez. Escuchaba atentamente las argumentaciones de las defensas, señor juez. Este Ministerio Público tiene dos pretensiones. En un primer momento, señor juez, solicito que se declare improcedente el pedido formulado por la defensa técnica del imputado Ollanta Humala Tasso, toda vez que el estadio para discutir ese extremo ya ha precluido, porque el Ministerio Público, conforme al artículo 242 o 243, ha cumplido con sustentar en su requerimiento de prueba anticipada todos los presupuestos que nos exige la ley, y así ha sido debatido en audiencia. Y las partes, cuando su digna judicatura corre traslado, según el artículo 244, inciso 1, tienen la oportunidad de expresar todas las consideraciones que consideren necesarias para la actuación de este medio de prueba, lo cual no lo han hecho, señor juez. Ni siquiera han tenido el tiempo para, no siquiera el tiempo, ni siquiera se han dado un espacio para leer el requerimiento del Ministerio Público, porque el Ministerio Público ha postulado la actuación de ese órgano de prueba como testigo. En ningún momento, si ellos han considerado que en los elementos que aporta nuestro requerimiento faltaría algo, tampoco lo han articulado, señor juez. El Ministerio Público ha sustentado con sus elementos sobre el cual va a declarar el testigo José Alejandro Graña Miró Quesada. Por esa razón, señor juez, no es posible debatir en este estadio, que ya usted ordenó la actuación de esta prueba, este extremo. Esto contravendría también, señor juez, el principio de igualdad de las partes, ¿no? Que a este Ministerio Público se le exige cumplir con la norma para presentar este requerimiento y a las defensas no. Se les pasa esta situación y recién lo quieren sustentar. No, señor juez, este tipo de accionar no se debe permitir en cuanto a las defensas, porque más lo que evidencia aquí es obstaculizar esta actuación de este medio probatorio. Además, no tienen ningún amparo legal ni un sustento legal para discutir en este extremo lo que pretende la defensa de Ollanta Humala Tasso, señor juez. Por esa razón, para este Ministerio Público se considera que es improcedente este pedido. Pero si su digna judicatura, señor juez, se decanta por un pronunciamiento de fondo en este extremo, también, señor juez, solicito que se declare infundado este pedido, bajo los siguientes argumentos. La principal discusión, como usted lo ha delimitado en este caso, es sostener si la declaración del colaborador eficaz es una declaración previa o no. La respuesta es no, señor juez, porque no se puede, a que las defensas no les guste, no se puede intervenir en un proceso especial que es autónomo y rige el principio de la reserva, señor juez. La normativa, el Código Procesal Penal establece que quienes son partes en ese proceso, y es el Ministerio Público y el colaborador, y en su momento la Procuraduría. ¿Y por qué así lo establece la norma? Porque nos da herramientas para combatir la corrupción, señor juez, la criminalidad organizada. Son herramientas que el Ministerio Público utiliza para perseguir estos delitos. Y eso se ha cumplido, señor juez. Entonces, no puede sostener la defensa intervenir en estos procesos. Y también ponen en cuestión decir, por eso, desnaturalizar la declaración de colaborador eficaz bajo el amparo del artículo 378, inciso 6, porque no hay un supuesto de declaración previa. Lo que más bien el Ministerio Público está garantizando el derecho de defensa y de contradicción de las defensas al ofrecer este órgano de prueba, señor juez, a través de esta institución, a través de la prueba anticipada. Y también las defensas temerariamente vienen a sostener, señor juez, que la Fiscalía pone lo que le conviene,
poniendo en cuestión nuestro accionar. La norma nos faculta, señor juez, y nuestras actuaciones se rige el principio de legalidad, lo cual no puede desconocerse y no puede afirmarse de esa manera y faltando el respeto a la institución del Ministerio Público, señor juez, porque el Ministerio Público, la ley nos ampara y nos da herramientas para trasladar lo que se corresponda respecto a un proceso especial a un proceso conexo. Entonces, señor juez, sobre este extremo también el Poder Judicial ya se ha pronunciado en un caso concreto, justo en el caso Lavallato, porque también las defensas pretendieron acceder a las declaraciones de un colaborador eficaz, en el caso Costa Verde, que también su digna judicatura lo conoce. Es el caso del colaborador Gil Chavik, y ahí hace en el expediente 35-2017, inciso 73, perdón, incidente 73. En este caso concreto, hace toda una valoración la judicatura sobre lo que debe entenderse sobre declaración previa. Y no se puede confundir declaración previa las delaciones de un colaborador eficaz, porque esas delaciones, señor juez, van a tener sustento con la fase corroborativa, porque las delaciones tienen una fase primigenia, no madura. Tiene sustento la declaración de un colaborador con la fase corroborativa, con los elementos que corroboran su dicho. Además, señor juez, en la defensa ahora no articula su pedido conforme lo ha hecho de manera escrita, la defensa de Ollanta Humala Tasso. Lo que pone en cuestión o lo que ofrece también por pronunciamientos de los tribunales internacionales sobre estas técnicas de la compensación. Lo que es cierto, basado en un caso de Chile, lo que es cierto que conocen nuestro Estado peruano, que ha sido sancionado en este tipo de casos, principalmente en los casos de terrorismo, lo que ha ocurrido, señor juez, es que en efecto sí hay afectación del derecho de defensa cuando se ofrece en el plenario testigos sin identificación, lo que ha ocurrido en el caso de terrorismo, ¿no? Eran testigos con clave, colaboradores, y en ese caso las defensas no puede desacreditar la versión del colaborador porque puede tener intereses. Pero este caso concreto no lo es, señor juez. Conocen plenamente la identidad de José Alejandro Graña Miró Quesada. Y sobre los pronunciamientos de manera de nuestra Corte Suprema de Justicia, señor juez, los pronunciamientos son en las medidas coercitivas, porque de alguna manera ha delimitado la judicatura y comparte el Ministerio Público cuando la Fiscalía tiene autonomía para trasladar actas de transcripción, para sustentar medidas coercitivas, y el estándar lo ha elevado para cumplir el primer presupuesto de la Corte Suprema, es decir, que estos serán fundados y graves elementos de convicción las indicaciones de los colaboradores cuando esté mínimamente corroborada. Entonces, señor juez, ¿por qué? Porque ahí reconoce que se afecta la contradicción, porque en efecto, estas declaraciones no puede ejercerse la contradicción por parte de las defensas en un proceso especial autónomo que ya sostenemos que no es parte procesal las defensas. En ese sentido, señor juez, no correspondería aquí tampoco amparar el pedido de las defensas. Por esas razones, señor juez, solicito que se declare infundado el pedido formulado por las defensas en lo que se han adherido en este caso. Doctora, ha usado 2 minutos adicionales. Esos 2 minutos se va a reponer a las partes contrincantes. Doctora, preguntas aclaratorias. José Alejandro Graña Miró Quesada, en el caso de autos, que su carpeta fiscal es el 7-2017, doctora. 7-2017, 2017. La carpeta fiscal es 12-2017. Ya, 12-2017. En este caso, doctora, esta persona, como persona natural o testigo, ¿ha declarado a nivel fiscal? No, señor juez, porque justamente eso ha sido debatido en audiencia. Nosotros, ante este supuesto que se presentó por su estado de salud, hemos ofrecido como prueba anticipada. Ya, muy bien. Nada más. Siguiente pregunta. En las actas a que hace alusión la defensa, solo en términos genéricos, ¿no? Esta persona, a quien ofrece como testigo, ha brindado información respecto a solamente respecto a este proceso o también respecto a otros procesos. A otros procesos, señor juez. Es transversal el caso de la colaboración eficaz. A varios casos de Lavallato.
Muy bien. Siguiente pregunta. Esos anexos, esos extractos a la que anexó la defensa de Ollantumala, su representado ha ofrecido como anexo a su pedido de terminación, perdón, de prueba anticipada. No, No lo señor, digo. porque para el Ministerio Público, conforme al artículo 476, faculta al Ministerio Público ofrecerlo como testigo al colaborador, y es lo que ha cumplido el Ministerio Público. O sea, como anexo no ha ofrecido ni extractos ni partes de actas, nada. No, señor juez. Ya, por eso preguntaba a la defensa, ¿de dónde ha sacado esos extractos, no? Ya, muy bien. Siguiente pregunta para usted, doctora. En el 12-2, la carpeta fiscal 12-2017, en alguna oportunidad, la persona de José Alejandro Grañamino Quesada fue investigado, fue testigo, ¿qué fue? No fue investigado, señor juez. No fue investigado. Debido a que ya estaba dentro de un proceso especial, ¿verdad? Correcto, sí. Antes que sea comprendido, se sometió al proceso de colaboración y de información. Ya, doctora, y el estado de ese proceso especial a la fecha es con sentencia homologada, en ejecución o en proceso recién. Está en ejecución, señor juez. Ha sido homologado el acuerdo de colaboración eficaz. Ejecución. Muy bien. Luego, la pregunta, esto sí es trascendente que me responda, doctora. Usted en su escrito o en su solicitud de prueba anticipada, como indica la norma, ha señalado cumplir con los requisitos de hechos objetos de examen y la importancia del mismo. Ha cumplido, ha revisado, en efecto está. Entonces, esos 7 o 10 puntos como hechos objetos del examen al testigo está basado en su declaración a nivel de proceso especial o en su declaración en este proceso común. Ha sido ofrecido como testigo, señor juez. Es para que efectos brinde información de lo que conoce el señor Graña para este caso. Ya, pero el Ministerio Público tiene conocimiento, tema epistémico. Si ofrece a alguien como testigo es porque previamente el Ministerio Público está informado o informada de que el testigo ofrecido conoce cierta información sobre la base de una declaración previa. Usted ya dijo que en el 12-2017 no tiene declaración previa, pero sí en el proceso especial, ¿verdad? Pero no es declaración previa, señor juez. Es una declaración que no puede sostenerse que es declaración previa. Ya, entonces, ¿sobre la base de qué ofrece al testigo para ser examinado? ¿Sobre alguna información previamente brindada? Justamente porque la trascendente de la colaboración eficaz es la fase corroborativa y los documentos sobre el cual ha aportado el colaborador han sido trasladados en la carpeta principal y así también en el requerimiento de prueba anticipada, señor juez. Y sobre esos extremos va a ser también interrogado. Muy bien. Entonces, ahora, sobre la verisimilitud del dicho del solicitante, refiere que hay 2 actas de fecha julio del año 2019. ¿Es cierto, doctor? ¿Existen 2 actas de esa fecha? Sí, señor juez, pero no es parte de este requerimiento fiscal y tampoco los sujetos procesales al debatirse sobre la pertinencia, conducencia y utilidad no han sostenido ese extremo. Solamente quiero saber si existen, si realmente existen, para que quede claro y emitir una decisión sobre esa información, la existencia o no de esas 2 actas. ¿Solamente son 2 actas, doctora, o son más actas? Es esa información, señor juez. Ya, muy bien. Ahora, usted, doctora, ha sostenido el ámbito de protección de la reserva. ¿Por qué dijo que por qué el proceso especial es reservado? ¿Por qué dijo, doctora? ¿Cuál es la finalidad, el objetivo?
El Código Procesal Penal lo regula, sí, señor juez, y también su reglamento. En el artículo 8, inciso 2 del reglamento de la Ley de Colaboración Eficaz. Y ahí nos delimita quiénes son los sujetos procesales en ese proceso especial autónomo que la defensa pretenden introducir, ¿no? Es otro proceso que no es este. Claro, el código, la ley, el reglamento así lo dice que es reserva. Pero, ¿cuáles son los fines de la norma para considerar como información reservada a estos actos de investigación dentro de un proceso especial? ¿Cuál sería la finalidad? ¿Cuál es el fin teleológico? ¿Por qué el legislador se ha puesto en la posición de que los datos o la información que se genera dentro del proceso especial es reservada? ¿Qué es lo que cuida? ¿Qué es lo que se teme? ¿Cuál es el riesgo? Porque el proceso, porque información reservada debe tener un objetivo, alguna finalidad, no porque positivamente se señale que es reservada, entonces no se usa ni en ninguna de las etapas, ni en la preliminar, ni en la investigación preparatoria, ni en la intermedia, ni en el juzgamiento, porque es reservada. Pero ello sería un absurdo. Entonces, usted ha analizado cuál es el ámbito de la reserva, cuáles son los límites de esa reserva, doctora. La eficacia de la información que brinda el colaborador, señor juez, porque las delaciones tienen sustento con la fase corroborativa. Es la parte primigenia, primaria, señor juez, en un proceso especial. Y la eficacia, por eso que esta herramienta nos da el legislador para la persecución de estos tipos de delitos. Y la contradicción, el derecho de defensa se garantiza en el plenario con este ofrecimiento de pruebas, señor juez, que van a poder ellos interrogar al testigo. Además, señor juez, si nosotros consideramos como declaración previa las delaciones de un colaborador eficaz, en el supuesto caso que el colaborador no declare un plenario por razones que imposibilitan su presencia, admitirá el colegiado o el órgano jurisdiccional en su momento en la fiscalía que ofrezca como declaración previa la declaración del colaborador eficaz. La respuesta es no, señor juez, porque todas las defensas van a decir no, porque no se garantizó el principio de contradicción, el derecho de defensa. Obviamente, pues, porque en un proceso especial las defensas no pueden interrogarlo. Ya, bien, doctor. Eso lo sabemos. Ahora, un dato concreto. Esas dos actas pasan de 100 hojas a 1000 hojas aproximadamente. Ahora usted que conoce la Mire, información. señor juez, con el respeto que usted merece, el Ministerio Público debate en esta incidencia sobre lo ofrecido en nuestro requerimiento fiscal. Usted está calculando un extremo que la defensa lo está solicitando. Las defensas han ofrecido y ahí constan en su escrito. Ya, pues bueno, pero a la pregunta aclaratoria que se le hace, usted tendría que señalar si tiene esa información o no la tiene, sin necesidad de cuestionar. Dijo que no posee esa información. Muy bien. A continuación, toca la oportunidad al adherente opositor, procurador público. Señor abogado, adelante. 5 minutos, por favor. 10:27, 10:32. Perdón, estaba con el micro apagado. Muchas gracias, señor magistrado. Sí, básicamente nosotros nos adherimos a la posición del Ministerio Público. Y para no ser redundante en la argumentación, esta Procuraduría considera que estas declaraciones brindadas por el colaborador eficaz en el proceso especial no pueden ser consideradas como declaraciones previas, pues así ha quedado establecido también en el expediente que la señorita representante del Ministerio Público ha hecho referencia, que es el 35/2017-73, ¿no? La cual fue emitida mediante resolución 10 del 24 de junio del 2021, ¿no? Ahí se ha desarrollado en extenso porque la Sala Penal de Apelaciones considera primero la reserva de la información ante un pedido de mostrar las declaraciones del colaborador eficaz, en este caso que ya ha sido develado, que es el señor Gil Chavín, ¿no? Asimismo, señor magistrado, el propio reglamento del decreto legislativo de 1301 que dota
de eficacia al proceso especial de colaboración eficaz, faculta al Ministerio Público a utilizar estas declaraciones o información develada por el colaborador eficaz en procesos vinculados o conexos, como es en este caso, ¿no? Mediante la figura de la prueba anticipada. En este reglamento no se autoriza ni se obliga al representante del Ministerio Público que al momento que solicite la declaración del colaborador eficaz en juicio oral, es decir, en el proceso común, deba trasladar las declaraciones rendidas en el proceso especial de colaboración eficaz, ¿no? No hay una obligatoriedad, no hay la norma, el reglamento no obliga al Ministerio Público a que pueda compartir, justamente por la reserva y la calidad de la información que va prestado este colaborador. Ahora bien, hemos escuchado que las defensas han solicitado la totalidad de las declaraciones que ha brindado el señor José Alejandro Graña, la totalidad. El señor José Graña, entendemos, porque nosotros hemos sido parte posterior ya al proceso de colaboración, ha brindado más de 2 declaraciones, me parece, sí, más de 2, en las cuales hay información de, como lo ha dicho la representante del Ministerio Público, de otros casos, ¿no? Inicialmente la defensa del señor Ollantumala había solicitado las declaraciones de fecha 17 y 22 de julio del 2019, pero verificamos que en la declaración del 22 de julio existe información de otros casos, no en estricto del caso gasoducto el que nos trae ahora, ¿no? Entonces, eso es totalmente peligroso, solicitar las declaraciones en su totalidad, en primer término, de todas las declaraciones, y luego que soliciten la declaración íntegra del colaborador de fecha 22 de julio, porque también se ve, digamos, información de otros casos. Finalmente, señor magistrado, esta Procuraduría considera que la oportunidad que tienen las defensas para ejercer su derecho de defensa de sus patrocinados es justamente en la audiencia del 26 de octubre, que su despacho ya programó para que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque ahí van a poder realizar el contradictorio respectivo de conformidad a la información que el señor colaborador puede introducir en ese momento. El señor va a introducir información y a raíz de esa información las defensas pueden ejercer efectivamente su derecho de defensa, ¿no? Nosotros consideramos que el que no se les comparta o no se les pueda hacer llegar las declaraciones que haya brindado como delación, no como declaraciones previas, sino como delación, no afecta su derecho de defensa. Más bien, su derecho de defensa lo van a ejercer ahora en esta audiencia programada para la fecha 26 de octubre del presente año. En ese sentido, señor magistrado, esta Procuraduría se adhiere a la solicitud del Ministerio Público y nos oponemos a la solicitud hecha por la defensa de Ollantumala. Bien, abogado. Gracias. Gracias también. Hemos tomado nota de su posición de adherencia a la oposición al pedido de la defensa. Con ello habría concluido el debate si no hay réplicas ni dúplicas solicitadas. Hasta el momento nadie ha solicitado. Bueno, al final se animó la defensa solicitante. Doctor, máximo 3 minutos, por favor. Renzo Córdoba, 10:33, 10:36. Adelante. Por supuesto, señor magistrado. Solo antes de hacer mi réplica, con mucho respeto, la fiscal se extendió 2 minutos y usted dijo que esos 2 minutos iban a ser podido otorgarse a la defensa para poder hacer la respectiva réplica. Sí, 2 minutos adicionales, 5. Adelante. Ya. Muy brevemente, señor magistrado, muchas gracias. Primero, muy brevemente, respecto al pedido de improcedencia, señaló de que ya se discutió en una audiencia previa y que en ese momento no se debatió la existencia o no de esta declaración. Ante ello, debo precisar que el marco de la discusión de esa audiencia fue la admisión o no de la prueba anticipada. Por ello, carecía de sustento discutir una eventual declaración, una eventual notificación del íntegro de la declaración en esa sesión. Recién después de haberse fundado ese pedido, tiene sentido el presente pedido. Segundo, a su pregunta, señor magistrado, estas actas de transcripción de la parte pertinente las hemos obtenido de la carpeta principal. Hemos tenido que obtenerlos del propio Ministerio Público y, resaltando, no están en el pedido de prueba anticipada.
Señor magistrado, usted preguntó, ¿cuál es el fin de la norma para que el proceso de colaboración sea secreto, sea privado? Pues el fin de la norma es la protección tanto del colaborador como de la eventual corroboración que se va a hacer sobre la información que está brindando el colaborador. Ese es el fin de la norma, el fin teleológico para hacerlo privado, para hacerlo secreto. Sin embargo, como bien ya dijo el Ministerio Público, uno, el colaborador ha renunciado a su identidad, ya no hay necesidad de protegerlo, él renunció voluntariamente. Dos, ya existe un acuerdo, una sentencia de colaboración y está en ejecución, es decir, ya se corroboró la información que necesitaba el Ministerio Público y que garantizaba el secreto, ya ha sido sustraído, ya se tiene la información. En consecuencia, no existe forma, teniendo el conocimiento del íntegro de las declaraciones, de poder afectar la corroboración de un colaborador que presuntamente ya ha sido corroborado y en base a ello su sentencia. Otro detalle importante, señor magistrado, la representante del Ministerio Público muy claramente ha dicho, el señor José Graña y Mero Quesada no tiene una declaración como testigo. La pregunta es, sin tener declaración como testigo, ¿de dónde ha sacado la pertinencia, conducencia y utilidad que ha presentado en su requerimiento de prueba anticipada? La respuesta es simple, la ha sacado de la información que tiene sobre la base de su declaración como colaborador eficaz. En consecuencia, la información que se tiene en esta declaración de colaborador eficaz es trascendental para nosotros. El procurador dice, pero van a ejercer su derecho de defensa al momento de contradecirlo en la sesión del 26 de octubre. Pues acá hay una diferencia importante entre defensa formal y defensa material. Defensa formal es estar presente, acá sentado frente a la computadora, frente a la posibilidad de hacer un contrainterrogatorio. Pero la defensa material es la capacidad real, eficaz de poder hacer un contrainterrogatorio. Y esta capacidad real se ve mermada por la información incompleta que esta parte tiene y que por el otro lado el Ministerio Público sí tiene plenamente. Más aún, por último, con esto cierro, es de resaltar que claramente el Ministerio Público dijo en la sesión del 6 de octubre del 2023 y consta en la respectiva acta, cuando usted mismo le preguntó sobre quiénes va a versar la declaración del testigo José Graña y Mero Quesada. Señaló una serie de personas, dentro de los cuales está la pareja presidencial, mi patrocinado y la señora Nadine Heredia Alarcón, junto a otras personas. E incluso dijo, la declaración va a ser espontánea, así que no puedo afirmar si vaya o no a declarar sobre los otros investigados. Es por ello que resulta trascendental la medida de compensación. Siempre resalto este término y con esto cierro. Lo que les pedimos a usted, señor magistrado, es una medida de compensación, ya que la norma, y no lo negamos, ha previsto esta afectación al derecho de defensa. La razón de la afectación del derecho de defensa, que es este secreto, ya se ha sustraído. En consecuencia, al no subsistir las razones que motivan el secreto y al estar a puertas de esta prueba anticipada con las reglas de juicio oral, se hacen necesarias que esta afectación que la norma autorizó a nuestro derecho de defensa sea compensado. Y solicitamos su compensación a través de una defensa material que solo es posible con el íntegro de las declaraciones para poder tener pleno conocimiento de cuáles van a ser las posibles líneas de contrainterrogatorio que esta defensa tiene que realizar. Gracias. Concluye su oportunidad. En el mismo orden, señores, solamente quien levanta la mano. Renzo Miranda León, 3 minutos. Muchas gracias, señor juez. Quisiera ser concreto en esta locución respecto a la petición de que su despacho declare la improcedencia que ha sostenido la representante del Ministerio Público. En efecto, al momento en el que se traslada la petición, solamente se discute la admisión o no. Ahorita estamos discutiendo un tema totalmente distinto, es ya admitida la prueba, ¿cuál es la forma correcta de su actuación? Usted, señor magistrado, respetuosamente se lo señalamos, es el garante en este proceso de que no se conculquen los derechos ni las garantías constitucionales, como el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. Si el señor colaborador declarará sin que estas defensas podamos contrainterrogarlo adecuadamente, eficazmente, mediante la contraposición de sus acciones previas, el proceso incurriría en una causal de nulidad absoluta que usted
respetuosamente lo marcamos, debe resguardar. En segundo lugar, señor juez, sobre el tema de fondo, en la sesión pasada usted lo supo ilustrar sobre los criterios de interpretación, y en ese momento usted le ha preguntado a la señora representante del Ministerio Público algo crucial. ¿Cuál es el fin de la reserva del proceso de colaboración? La confidencialidad, la salvaguarda de la integridad. Pero en este caso, señor magistrado, ese fin ya no tiene sentido. La propia persona que es de colaboradora ha develado su identidad. Y no solo eso, señor juez. No es ninguna defensa la que ha promovido la actuación anticipada de este testimonio. Es la propia fiscalía la que ha solicitado a su despacho que se actúe. No somos las defensas, es la propia fiscalía. Entonces la fiscalía no puede pretender o solicitar algo y al mismo tiempo conculcar los derechos de la defensa o pretender que su despacho lo haga. La fiscalía en la sesión pasada, señor juez, dijo algo que a esta defensa le llamó muchísimo la atención y se lo decimos con toda honestidad. Cuando usted le preguntó a la señora representante del Ministerio Público sobre qué va a declarar el colaborador, ella señaló que iba a declarar sobre el señor Luis Miguel Castilla Rubio y nos sorprendió porque en las transcripciones de las actas no mencionan al señor Castilla. Con mayor razón, señor juez, esta defensa manifiesta su profunda preocupación de que pueda evidenciar alguna contradicción al momento de la declaración en la sesión de prueba anticipada. Ahora, señor juez, para finalizar, se ha citado el caso, permítame citar el expediente, 35-2017, incidente 73, auto de junio de 2021. Este auto, señor magistrado, en primer lugar, para marcar que no es ningún precedente. Y en segundo lugar, señalar que se enmarca dentro de un proceso penal que está actualmente en etapa intermedia. Se discutirá seguramente en juicio la validez de este auto o el reexamen seguramente de la forma de actuación de los colaboradores ahí señalados. El caso que nosotros hemos invocado, y con esto concluyo, señor juez, ya concluyó el juicio oral. Incluso hay una sentencia condenatoria. Entonces, señor magistrado, solicitamos se tomen en cuenta nuestros argumentos y se declare o se ordene la incorporación de las actas completas de la declaración del colaborador. Muchísimas gracias. Bien, también levanto la mano la defensa de Enagas, David y José. Doctora, 3 minutos adelante. Sí, señor magistrado, de modo muy concreto, también me adhiero una vez más a las réplicas de las defensas técnicas de los colegas que me han antecedido. Trataré de no redundar, pero en la presente audiencia, señor juez, no hemos escuchado ningún argumento ni del Ministerio Público ni de la Procuraduría Pública que nos permita evidenciar cuál es la necesidad para realizar esta restricción y esta limitación al derecho a la defensa, al derecho al contradictorio y al derecho a controlar efectivamente la prueba. Señor juez, la única oportunidad que tiene esta defensa técnica para interrogar al señor José Alejandro Graña Miró Quesada es la audiencia de fecha 26 de octubre. Es la única oportunidad. No lo tendremos en juicio porque no se va a poder repetir la diligencia. Y no contamos con los medios necesarios para ejercer un contrainterrogatorio eficaz, señor juez. ¿Cuál es la razón por la cual no se puede exponer de manera íntegra o no se puede poner en conocimiento de las partes el íntegro de la declaración? No puede arguir la reserva, como lo han dicho mis colegas, de la identidad del señor José Alejandro Graña, porque él mismo renunció a su identidad y es un hecho público y notorio además. Y sobre el contenido de los otros casos que podría haber declarado el señor José Alejandro Graña Miró Quesada, su judicatura es la que va a controlar la audiencia con las garantías del juicio oral. Su judicatura no va a permitir que se expongan hechos de casos que no tienen que ver con el caso Gasoducto Surperuano, señor magistrado. Las partes también conocen la norma, conocen las normas éticas incluso, y conocen que incurren en alguna infracción o en algún delito si es que exhiben hechos de otros casos que pertenecen al marco fáctico de otros casos penales, señor magistrado. Entonces, no hay ninguna justificación para haber hecho esta cercenación, yo lo llamo así, del acto procesal. El acto procesal está en partes. El acto procesal es la declaración del señor José Alejandro Graña Miró Quesada. Está disgregada, está cortada, hay extractos. Lo digo una vez más, no sabemos si sigue un orden cronológico, no sabemos cuál es la pregunta, señor magistrado. Una cuestión básica. Por favor, una vez más solicito a esta digna judicatura se declare, en este caso nos adherimos al pedido y que se declare fundado el pedido hecho por la defensa del señor Ollantumala y se corra traslado, se ponga en conocimiento de las defensas. Muchas gracias. Gracias. Por respetar el tiempo. También réplica del Ministerio Público, doctora. 3 minutos, por favor. 10:44, 10:47.
Gracias, señor juez. No podemos nosotros ir contravenir la ley, señor juez. Ya casi solicito respetuosamente a su judicatura pondere su decisión y en atención a las normas que rigen este tipo de procesos especiales. Hay que diferenciar sustancialmente que un proceso especial de colaboración eficaz es autónomo y muy distinto a esta carpeta fiscal. Y el ofrecimiento de este testigo, cuando la fiscalía ha ofrecido el testigo afirmando sobre los aspectos que va a declarar, ya ha sido debatido en su momento, señor juez. Ante las preguntas que su judicatura sostuvo el 6 de octubre, este Ministerio Público no quiso responder, quiso ser renuente, pero su judicatura dio ese mandato. Entonces, señor juez, sí pedimos que se tenga mucha atención a lo que hemos sostenido en el momento del requerimiento, oportunidad que no han discutido las partes procesales, porque acá también se ha analizado la urgencia para actuar este órgano de prueba, porque de ser así, pretenden retrotraer, y en todo caso, que declare primero como testigo y luego ofrecer como prueba anticipada. Ese extremo ya se ha discutido, señor juez, y su judicatura ha admitido a actuación de este órgano de prueba. Con lo cual, no puede confundirse, desnaturalizarse el sentido de declaraciones de colaborador eficaz para compatibilizarlo como una declaración previa, que no es el caso, señor juez. Insistimos en ese argumento. Gracias. Doctora, también se agradece la concreción. No hay más participantes. Bien, con ello hemos concluido el debate respecto al pedido de... Señor magistrado, disculpe, usted comentó de que las partes que no habían presentado escrito podían hablar en último momento. Sí, señor, un momento, sí, señor abogado, un momento. Estoy declarando nomás por cerrada el debate. Luego no se va a producir un debate, sino solamente opiniones a favor o en contra, 1 minuto cada uno. No se somete a contradictorio porque el debate concluyó. Principio de preclusión. Entonces, a ver, los abogados presentes tienen derecho a expresar su opinión en 1 minuto para que el juez pueda oír y, de ser posible, tomar en cuenta. A ver, quien primero levantó la mano es Edinson Guamán Chacón, defensa técnica de... Señor magistrado, de la señora Nadine Heredia Alarcón. Ya, Nadine Heredia. Doctor, 1 minuto, controle su tiempo, por favor. Ok, gracias, señor magistrado. Señor magistrado, el pedido los argumentos de la fiscalía es peculiar. ¿Por qué? Porque, uno, señor Graña nunca declaró en la carpeta principal, entonces, por tanto, no podemos hacer ningún control sobre su declaración. ¿Dónde ha declarado? En la carpeta de colaboración eficaz. Entonces, y justamente son esas declaraciones que el señor Graña, que el Ministerio Público no quiere que poner en conocimiento a las partes. 3, no existe ninguna reserva ya, porque ya están en proceso de ejecución. Es más, en un antecedente, en el expediente 249-2015, que está en juicio oral contra el Partido Nacionalista por aporte de campaña, en donde también hubo un colaborador que ya también se homologó su acuerdo, el Ministerio Público, el señor Juárez Atoche, compartió las declaraciones para que este colaborador pueda declarar en juicio. Es más, compartió no solo el íntegro de sus declaraciones, compartió todos los documentos del cuaderno de colaboración. Acá el Ministerio Público ni siquiera se está mencionando. Y otro punto es, como muy bien dijo el colega Renzo Miranda, hay la posibilidad de que exista incluso más declaraciones. Cuando usted hace una pregunta puntual al Ministerio Público, si solo son esas 2 actas, el Ministerio Público no le respondió exactamente si existen más declaraciones. Concluye su tiempo, gracias. Jonathan Joel Correa Arias, ¿usted es abogado de quién? Sí, señor magistrado, soy abogado de la señora María de Rosario Raquel Patiño Marca de Álvarez. Ya. No sé si me puede visualizar y escuchar bien. Ya, bien. Sí. Ya, toma nota, es de la señora que tiene 4 nombres. A ver. Prenombres. 1 minuto, está corriendo su tiempo. Muchísimas gracias, señor magistrado. Y muy concreto, la Fiscalía no ha ofrecido ni siquiera los documentos ni cortados, ni completos, ni íntegros, ni nada. Y el día de hoy, y yo me pregunto, al momento de actuar la prueba, ¿cómo se va a hacer si el testigo, que ya es testigo ofrecido y es testigo, no recuerda? La Fiscalía va a sacar su propia acta para mostrarla sin control del juez, sin control de las defensas. Lo propio es que lo ofrezca, que lo presente y a través de su control se vea y se lea por el especialista, por el encargado en el momento de la audiencia.
Eso no va a ocurrir si no se declara fundada los pedidos de la defensa. Además, no existe razón de que se alegue la autonomía por la reserva cuando la reserva para proteger lo que se va a corroborar ya no tiene sentido cuando la Fiscalía ha aceptado que está homologado. Si se ha homologado en todos los extremos, ¿de qué manera puede afectar la fase de corroboración que ya no existe? En ese sentido, nosotros somos de la opinión que se debe declarar fundada el pedido de la defensa, de las defensas que ha presentado, y que en sobre tal caso se corra traslado a todas las partes. Gracias. Bien, abogados, 59 segundos. Muy bien. Al no haber más participantes, este juzgado considera que la información aportada en esta audiencia resulta suficiente para resolver. Levantó la mano Enrique Yantoc. Usted, doctor, ya participó, ¿verdad? No, hoy día no he participado, señor magistrado. ¿Y usted es defensa de quién? Dicky Quintanilla. Dicky Quintanilla. Quintanilla Costa. A ver, usted va a ser el último en participar, por favor. Gracias, señor magistrado. Un minuto, adelante. Sí, la temática aquí es simple o concreta. Usted va a tener que decidir entre la legalidad que alega el Ministerio Público y la legitimidad que está alegando la defensa. Ese es el punto controvertido. A nombre de la legalidad se han cometido muchas arbitrariedades. Lo que estamos aquí es que se restablezcan y sean equitativas las partes, porque el Ministerio Público también es una parte, y que proporcione la información que corresponde. Eso es todo, señor magistrado. Ya, muy bien, abogado, pero se le exhorta a usted a no sugerir de forma subrepticia alguna conducta funcional del Ministerio Público, porque la aplicación de la legalidad no genera ninguna arbitrariedad en sentido estricto, salvo que se hace un uso al margen del derecho de alguna norma, ¿no? Como por ejemplo, el caso de los prevaricatos. Entiendo de que su posición no está relacionada con la conducta de la señorita fiscal aquí presente. Desde ya, señor, por ello se le exhorta a no ingresar datos, afirmaciones que de forma subrepticia puede indicar algún argumento de cargo en contra de ninguna de las partes, porque el juez de investigación preparatoria es el juez de garantías, debe cuidar las garantías de los derechos de todas las partes. A ver, para que se retracte o retire lo afirmado, señor. Sí, señor magistrado. En primer lugar, jamás he querido faltar el respeto a nadie. Siempre nos hemos conducido con lealtad, probidad, veracidad y buena fe. Lo que nosotros hemos señalado en abstracto es que muchas veces la ley entra en conflicto con la legitimidad, la legalidad con la legitimidad, y es allí donde se tiene que ponderar y se tiene que decidir. Es lo único que he dicho en abstracto desde un punto de vista académico. Ya, muy bien, jamás he pretendido faltar el respeto ni herir la susceptibilidad del Ministerio Público. Eso es todo, señor magistrado. Y si en algún modo se interpreta esto como una falta de respeto, pido disculpas. No se preocupe, queda entendido, aclarado que su preocupación fue el conflicto de leyes se resuelven a través de la antinomia y el conflicto entre leyes y principios a través de la ponderación. Eso es lo que quiso decir usted. Así es. Correcto, bien, señor magistrado. Bien, señores, como queda dicho, la información brindada en esta audiencia ha quedado expedito para emitir la decisión que corresponda. Vamos a diferir la emisión porque, por ejemplo, se han indicado datos respecto a procesos paralelos distintos a esta, entonces vamos a revisar cuál es la circunstancia en que se emitió tales decisiones, al parecer contrarias, incompatibles entre sí, a efecto de uniformizar la jurisprudencia por el principio de predictibilidad, va a emitir una decisión compatible incluso con ellos. Es decir, que armonice con la jurisprudencia nacional. Pero se adelanta de que la emisión a más tardar debe ser notificada a sus respectivas casillas electrónicas el día lunes. Si en caso de se rechace en forma íntegra la solicitud, se lleva adelante la audiencia convocada para el 26 de octubre de todos modos. En caso se estime en todo o en parte la solicitud, igual la audiencia se desarrollará el 26 de octubre
Entonces, como quiera que se trate de una decisión urgente, con miras a la celebración de la actuación de la prueba anticipada, se les hace saber que vamos a priorizar la emisión de esta decisión como máximo al lunes próximo. Será la fecha, es el 16 como máximo. Bien, señores, con esa información son las 10 de la mañana más 54 minutos, momento en que concluye la atención de la presente audiencia. Como siempre, el juzgado agradece su dedicación para reunir los datos e información suficientes, directas y objetivas y pertinentes para que este juzgado resuelva lo debatido, la cuestión en controversia. Señores, hasta otra oportunidad, quedan autorizadas para abandonar la sala de audiencias. Buenos días. Buenos días, señor juez. Buen día con todos. Buenos días a todos. Buenos días, con todos. permiso.